Buen día para todos fieles de las 64 casillas. Hoy, para quienes les gusta el ajedrez cosido a fuego lento, traigo una partida del maestro Fide Pisicelli, de quien hoy justamente celebramos el cumpleaños. Hoy, 19 de julio, el maestro Fide de Mar del Plata, una de las personas que ayudó en gran parte a formar mi juego, junto con mi padre, especialmente muchas cuestiones estratégicas propias del medio juego las aprendí de Pisicelli. Hoy vamos a ver una demostración del maestro en 1999 en la 30 edición del torneo abierto de Mar del Plata, que se celebra anualmente en mi ciudad natal. El maestro juega contra Claudia Amura, una gran maestra femenina, y va a jugar G3. ¿Sí? G3 puede pasar en una catalana caso que las negras jueguen de 5, ahí sería una catalana pura, pero en cualquier caso en este tipo de posiciones siempre las ideas con G3 van a ser aproximadamente las mismas. Primero vemos que con G3 se estaría entorpeciendo la jugada B6, ¿sí? Porque ahora alfil G2 va a estar amenazando esta torre y bueno, jugar D5 o jugar C6 va a dejar a las negras en una situación apretada ya desde el inicio por la presión que va a tener el alfil por la diagonal. Entonces, en lugar de eso, o en lugar de D5, que es la opción, como digo, para pasar en la variante principal de la catalana, juega C5, lo que es una invitación para las blancas de jugar D5 y, por ejemplo, capturar y capturar y D6, y estaríamos jugando una variante de la Indo Benoni, ¿sí? Donde las blancas, bueno, van a jugar E4 eventualmente, pero también las negras vemos que tienen un 3 contra 2 en el flanco de dama. Es otra apertura, en definitiva. En lugar de D5, Pisicelli juega caballo F3, se cambia en el centro y alfil B4 jaque. Ahora, ¿de qué tapar? Alfil D2, lo mismo que tenemos cambiando una pieza es lo más recomendable, ¿sí? Porque después de todo, este alfil de casillas negras está siendo de momento la mejor pieza de las negras posiblemente, ¿sí? Primero por una cuestión estructural, después por una cuestión que es una de las dos piezas que está desarrollada. Entonces jugar alfil de 2 y cambiarlo es lo que la teoría indica como lo principal acá. Alfil por D2. Bueno, en lugar de esta jugada también existe, y hoy es más jugado, dama B6 en este momento, ¿sí? Y acá hay una variante que hay que tener en consideración, que es cambiar el alfil y las blancas juegan caballo C3 sacrificando el peón de C4. En este caso, capturar el peón de C4 sería muy peligroso porque viene E4, se amenaza a la dama. Si la dama se va por esta columna, entonces viene torre C1. Si la dama se va para C7, entonces viene caballo B5. Contra dama B4 también hay un truco que te cazan la dama, caso que las negras se coman el famoso peón envenenado con caballo A4. Entonces, bueno, es otra variante en la cual en este momento las negras tienen que seguir con caballo C6 y desarrollar las piezas. Las blancas jugarán E3 porque siempre comerse este peón puede ser peligroso, ¿no? Caballo de B5 puede ser también. No sé exactamente la teoría, pero sé que lo mejor es no capturar ese peón de C4. En lugar de eso, directamente la gran maestra femenina Claudia Mura captura en D2, dama por D2, en roque corto. También existe caballo E4 acá, con una idea de jugar dama A5 jaque e intentar forzar algunas simplificaciones. Por ejemplo, si las blancas acá juegan dama C2 y acá dama A5 ya con caballo de 2, bueno, podríamos elegir con las negras simplificaciones totales que por otro lado tampoco van a prometer mucho. Es decir, cómo las negras van a hacer para ganar esta partida en la cual las blancas van a tener un alfil opresivo, ya tienen un caballo centralizado y el rey en el centro de hecho no está mal. Entonces es poco ambicioso para las negras. En lugar de eso juegan en roque corto, alfil G2, también con la idea de enrocarse, D5. En este momento capturar de peón y ya quedarse con el peón aislado tampoco sería muy feliz, ¿no? Porque las blancas con este alfil fianquetado van a poder jugar caballo C3, desarrollarse, jugar el enroque, llevar las torres a las columnas D y C posiblemente, y la posición está bien. En lugar de eso, juega caballo por D5, que parece más natural, pero contra el enroque corto
vemos que va a empezar una serie de problemas por acá, ¿sí? Por ejemplo, una jugada como E5 intentando jugar de manera ambiciosa en el centro va a tener problemas para caballo B5, que está amenazando el caballo central, ahora con el alfil y con la dama, ¿sí? Vemos también la presión del alfil de G2 como es importante, y contra alfil E6, por ejemplo acá alfil por D5 y torre D1 directo, tal vez todavía las negras pueden tener dama B6, ¿sí? Pero alfil por primero, y caso que capturen de alfil torre D1, ya estaría ganando este alfil, porque vemos que ahora sí podría capturar y defender mi caballo. Y por otro lado, si las negras capturan de dama, bueno, entonces voy a capturar y a tener el famoso golpe de caballo C7, ¿sí? Que amenaza la torre, amenaza el alfil. Y esta posición para las negras ya estaría perdida, estarían perdiendo material. Entonces E5 es muy complicado de hacer. Acá tal vez caballo C6 podría haber sido una opción, ofreciendo a las blancas que capturen, lo que ya tal vez daría algunas casillas posibles para el alfil como B7 o A6, pero en este momento inclusive para las blancas es más factible jugar torre D1 y aumentar la presión en la columna. Como decía Aaron Nimzowitsch, la amenaza es más fuerte que la ejecución. Acá estoy amenazando ahora sí capturar y después jugar E4, con lo que la dama de D8 quedaría sin defensa. Entonces las negras verdaderamente están sufriendo en esta posición, juegan caballo D7 intentando solidificar por acá. Lógico que en este momento cambiar el alfil por el caballo es un poco excesivo, ¿no? Porque este alfil de casillas blancas de las negras después se va a activar. Vemos que el alfil va a tener casillas como H3, G4, el caballo puede mejorar por F6 y el peón aislado hasta que puedo decir que tendría alguna compensación dinámica. Entonces por eso, en lugar de cambiar, torre D1. Continuamos aumentando la presión. Caballo 7, B6, caballo C3. Si querés cambiar, bueno, va a capturar de dama, ¿no? Y la torre va a quedar mirando con unos rayos X interesantes a la dama negra. Entonces, dama E7, torre a C1. De vuelta, un concepto interesante es el siguiente: siempre que no sea favorable, si no es favorable cambiar, si no me favorece en nada, no lo hago. Vemos que acá, por ejemplo, caballo por D5, bueno, podrían capturar de caballo y ¿qué gané hasta ahora? Nada, es decir, yo no quiero capturar este y activar el alfil, por lo menos no por ahora. Primero vamos a mejorar las piezas y esta torre debe ir por acá. Entonces A6 para evitar posibles ingresos, tal vez con este caballo, ¿no? Ya con ideas de jugar E4, por ejemplo, jugar el caballo por acá y expulsar este caballo e ingresar en la séptima, es decir, una vez que las piezas blancas están mejor, se van a intentar obtener otros objetivos de la posición, como en este caso es la séptima fila, que si yo tengo control de una columna, ¿qué es lo que tengo que intentar hacer? Mejorar o transformar esa ventaja en la ocupación de la séptima fila. Bueno, entonces A6 intenta mantener todos esos temas alejados por el momento, pero ya con todas las piezas en la posición máxima sin poder ser mejoradas, ¿no? Porque observamos las dos torres en las dos columnas abiertas, el alfil en la gran diagonal, este caballo ocupando una casilla central, este otro caballo controlando dos casillas del centro, la dama en una casilla negra, que es la del alfil que no tenemos. Entonces aparentemente todo está bien y acá hay que crear un plano. Plano es en portugués. Entonces el plan de Pipicelli fue caballo por D5 y entonces dama A5. Ahora vemos que se podría intentar esta amenaza seguida de torre C7, ¿sí? O también podría ser E4 expulsando el caballo y entonces torre C7. Y por otro lado también acá se puede ganar un peón, que pienso que es lo menos relevante en la posición. La verdad, ganar un peón, yo quiero, como digo, seguir mejorando mis ventajas estratégicas. Entonces, una jugada como B6, que parece interesante porque estaría defendida por el caballo, seguiría con caballo C6. Y la dama no tiene buenas casillas. Por ejemplo, si dama D6, puedo capturar este y el caballo no podría capturar, o sí, la verdad, pero también recuperaría la dama. Si la dama se va para esta casilla, simplemente juego dama A4, sigo defendiendo el caballo.
voy a amenazar de jugar E4. Si la dama se va para E8, por ejemplo, puedo jugar dama acá, intentar cosas así y así. Tienen mucho juego las blancas en cualquier caso, entonces las negras deciden jugar dama B4 e intentar resistir este final. Se cambian las damas sin problemas y A3. El caballo vuelve y el caballo es cambiado, ahora sí, porque vemos que el alfil, ustedes me pueden decir, bueno, pero ahora el alfil blanco se activa. Es verdad, pero ya no tiene de otras piezas con las cuales sincronizar su juego, ¿sí? Y ese alfil solo en la diagonal no me va a dar mate. De hecho, vemos que torre C7 por el momento estaría evitando que el alfil se mueva por causa del peón de B7. Entonces torre B8 para defender el peón. Entonces la otra torre a la columna, ya abandonando un poco, digamos, la idea de amenazar este peón directamente. Muchos jugadores en una posición así podrían pensar en sacar el caballo para atacar el peón, pero eso no sería estratégicamente correcto porque las negras simplemente desarrollarían su alfil en una buena casilla, si bien defensiva, pero está bien, y ya conectarían las torres y el juego iría obteniendo tendencias de empate, ¿no? Entonces, mejor apoderarse de la columna. Acá alfil H3, bueno, F3, porque el rey va a ir mejorando también para el final. Como les dije al principio, esto es a fuego lento, ¿sí? Entonces, H5, se puede estar evitando la amenaza de G4, ¿no? En este momento, si juega G4, este alfil puede quedar comprometido. Entonces, ya juega H5, rey F2, torre F8, torre 1, C5. Y ahora se amenaza este peón y la pregunta es cómo defenderlo, ¿sí? Porque estamos viendo que, por ejemplo, contra alfil E6, si lo deseo defender de alfil, entonces acá puedo cambiar. Lo mismo que me captures de peón y me defiendas el otro, porque estoy transformando la ventaja. Ahora quiero tener las dos torres en la séptima, ¿sí? Poner la otra torre en la séptima y atacar el peón de G7. Y si venís a esta columna, entonces te voy a cambiar una torre y te voy a comer este otro peón y todavía tendría la torre agresiva en la séptima fila. Entonces, de alfil parece que no se puede. Si acá capturo de torre, simplemente capturo este peón y la idea sería también ir para la séptima fila, este está atacado. Entonces, ¿qué otra manera habría de defenderlo? Por ejemplo, torre acá contra torre E de 8, torre E7 y torre CC7. Como vemos la maniobra de las flechas, de nuevo las blancas intentarían apoderarse de la séptima fila. Por eso juega G6, sacrifica el peón para cambiar una torre. En este momento se amenaza el caballo. Uy, se amenaza este caballo de D4, ¿sí? Bueno, para defenderlo puede jugarse rey E3 en este momento, pero maestro Piscicelli defiende de peón, torre D7. Se cambia una torre, van a intentar resistir este final, las negras, ¿no? Están perdidas en cualquier caso, la verdad. Por ejemplo, que este peón hubiera avanzado, entonces torre C6, de vuelta te estaría obligando a poner la pieza en una casilla pasiva, ¿sí? De la misma manera que si las negras juegan torre B8 ahora contra torre B8, si yo simplemente juego E4 y voy trayendo el rey y voy creciendo en la posición. Entonces, torre D7 apostó a este final, la gran maestra femenina, rey E3, caballo B3, ¿ven? Los reyes van para el centro, ahora el caballo está dejando la casilla para el rey y ya comienza a buscar nuevos rumbos, como vamos a ver. Caballo C5, ahora había que defender este peón y se estaba amenazando también caballo por D7, ¿sí? Porque ya un final de peones con un peón de ventaja, digamos, es muy fácil ganar, ¿sí? Porque sería simplemente ir avanzando los peones, crear rupturas y todas las veces la oposición del rey nos va a favorecer. Entonces, al alfil hay que mantenerlo, las blancas igual juegan F4, rey C6, caballo D3, antes de jugar E5, inclusive, tal vez E5 en este momento ya podría haberse hecho, pero caballo D3 parece que mantiene esta posibilidad y caso de la captura va a seguir caballo por E5. Acá alfil E6, E5 de vuelta hubiera sido posible,
Pero tal vez lo que al maestro Piscicelli no le gustaba era la idea de F5 y que este alfil se quede, digamos, controlando esta diagonal y también teniendo la posibilidad de defender esta cadena de peones y que las negras puedan eventualmente conseguir una posición de resistencia. Pienso que todavía las blancas tendrían que ganar relativamente fácil este final, pero H4 y este otro plan que vamos a ver, F5 en este momento, ¿sí? H4 primero para fijar este peón de H5 y ahora F5 para jugar caballo F4, amenaza a los dos, devuelve el peón momentáneamente, pero ahora cuando el alfil se retira para defender el peón de H5, este también es capturado. Rey de 6, caballo de 3 y caballo F2, intentando esta ruptura para ya tener un peón libre. Entonces alfil F3, caballo E4 jaque primero, rey E7, hay que salir defendiendo también este peón, esta jugada es única, rey E3, rey F4, tal vez para apoyar esta ruptura de G4, ¿sí? Bueno, A4, caballo C3, el caballo viene a defender el peón, que fuerza al alfil a volver. Entonces G4, esta ruptura como vimos, las negras no la pudieron evitar simplemente, rey F7, y ahora el rey vuelve a ir para F4 para permitir caballo E4 que le vuelve a agarrar el peón de F6. Entonces en este momento el rey no puede salir porque este peón estaría controlado, alfil de 5, y el rey da una vuelta aprovechando que este nunca se puede mover por esta causa. Entonces acá alfil de 7 para amenazar este peón y caballo G3. Y vemos lo curioso que el caballo controla esta casilla y defiende este peón. Y este peón defiende esta casilla, entonces por acá el rey de las negras nunca va a poder pasar y el rey de las blancas, como vamos a ver, va a seguir mejorando. Entonces alfil C6, rey C5, rey D6, y una vez que ya, digamos, con rey F7 estaría evitando nuestro progreso, que sería rey E7. Venir para acá no queremos porque este peón está defendido por el alfil, entonces H5, ya vemos que contra rey G7 juega rey E7 y lo que se va a intentar hacer es cambiar este peón por el peón de F6 en una situación donde mi rey con las blancas va a quedar en una casilla muy activa, rey por F6, el caballo está maniobrando para colocarse en E6 eventualmente, y acá contra rey E7 abandonaron porque el peón simplemente va a avanzar, el alfil va a tener que ser sacrificado y el caballo podría capturar fácilmente los peones del flanco de dama. Otro plan podría ser intentar jugar caballo E6 y avanzar el peón y coronarlo sin darle la posibilidad al alfil que lo capture, ¿sí? En cualquier caso, las negras en este momento ya no tienen más manera de resistir el final y acá la gran maestra Claudia Mura abandonó. Bueno, este fue el maestro Piscicelli en este video del día de su cumpleaños 19 de julio. Espero que les haya gustado. Un fuerte abrazo para todos.